Comenzamos con la palabra del domingo, una explicación de las lecturas bíblicas de la liturgia del domingo. Fíjense, amables oyentes, hemos llegado ya al cuarto domingo de Pascua. Va avanzando el tiempo pascual. Hoy completamos prácticamente un mes después de la Semana Santa. El domingo de Pascua es el primer domingo, naturalmente, y hemos celebrado ya otros 3 para llegar hoy al cuarto domingo de Pascua. Los domingos de Pascua son 7, el último de los cuales en nuestro calendario colombiano corresponde a la solemnidad de la Ascensión. Antes, cuando teníamos el calendario de la Iglesia Universal, la solemnidad de la Ascensión era el jueves anterior al séptimo domingo de Pascua, pero por la reforma del calendario debido a los lunes festivos, todo eso, entonces nos quedó la fiesta de la Ascensión el séptimo domingo de Pascua. Todos los domingos siempre hay 3 lecturas. En tiempo pascual las lecturas son tomadas, la primera de los Hechos de los Apóstoles, la segunda del libro del Apocalipsis y la tercera del cuarto Evangelio. También pues las de este domingo tienen ese origen. Vamos a explicarlas una por una. La primera lectura, pues, tomada del libro de los Hechos en el capítulo 13, versículos 14 y luego del 43 al 52, dice así: En aquellos días, Pablo y Bernabé, desde Perge, siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles al favor de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles, para que seas la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron mucho, y alababan la palabra del Señor. Y los que estaban destinados a la vida eterna, creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas, y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. El libro de los Hechos, queridos oyentes, como les he dicho varias veces, es el segundo volumen de la obra lucana. Llamamos obra lucana el conjunto de 2 libros, el llamado Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pragmata Apostolon, así lo llamó el cristianismo naciente. El autor, pues, es identificado con Lucas, discípulo de Pablo. Esta identificación procede al menos claramente de la segunda parte del siglo II. Pues bien, el libro de los Hechos tiene 2 grandes partes. La primera se centra en Simón Pedro, o en Pedro como se llama aquí, y la segunda en Pablo. Pedro era la cabeza del grupo de los 12, y Lucas considera precisamente a los 12 encabezados por Pedro como los apóstoles por antonomasia. En cambio, Pablo en la concepción lucana no pertenece a los apóstoles, porque no es uno de los 12. Yo recuerdo mucho un libro que leí hace mucho tiempo de un investigador alemán, Christoph Burckhardt, que tenía un título muy sugestivo, Der 13. Zeuge, se llamaba en alemán, el testigo 13º, y la conclusión que él sacaba de
en ese libro el testigo decimotercero, es decir, Pablo, por eso decimotercero, porque estaban los 12, y luego el decimotercero era Pablo, lo llama testigo decimotercero, pero según Lucas no es apóstol, porque los apóstoles son los 12. Y Burckhardt, el autor al cual me he referido, concluye en este libro que, si bien, según Lucas, Pablo no es apóstol, es como ellos. Esa es la conclusión que saca. Es como ellos, tienen la misma altura y la misma dignidad que ellos. Solamente en 2 punticos del libro de los Hechos, Lucas llama a Pablo y también a Bernabé apóstoles, pero no en el sentido, diría yo, básico de la palabra, como se usaba en Jerusalén. Los apóstoles eran los enviados del Señor o de Jesús. Lucas utiliza ese título de apóstol para Pablo y Bernabé en 2 textos que provienen de la iglesia de Antioquía. Son 2 tradiciones antioquenas. En Antioquía los apóstoles eran los enviados de la iglesia, apóstoli, los enviados de la iglesia. En cambio en Jerusalén los apóstoles eran los enviados de Jesús. Es interesante uno conocer los matices de la terminología del Nuevo Testamento, porque así a uno le quedan las cosas más claras en la cabeza. En todo caso, fíjense, aquí se habla, este texto que nos tocó leer hoy, capítulo 13 del libro de los Hechos, nos habla de Pablo y Bernabé, y lo sitúa en viaje. El libro de los Hechos habla aproximadamente, digámoslo así, como ha sido tradicional considerarlo, de 3 viajes misionales de Pablo. En realidad, el segundo y el tercer viaje no se distinguen bien, prácticamente es un periplo continuo, pero ha sido normal distinguir 3 viajes. De todas maneras, este, del cual se habla ahora, correspondería al primer viaje de Pablo. Fíjense, sobre este primer viaje de Pablo, de que habla acá el libro de los Hechos, no quedan noticias en las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo que se conservaron, todas provienen de una época posterior a los hechos que aquí se cuentan. Uno encuentra, digamos, la primera carta de Pablo que se conservó es la primera carta a los tesalonicenses, y esta carta precisamente es escrita por Pablo no en este primer viaje, sino en el que solemos llamar nosotros el segundo viaje. Por eso les decía yo, de este primer viaje no se encuentran en las cartas de Pablo noticias precisas. El periplo, es decir, el recorrido de este primer viaje, según el libro de los Hechos, es aproximadamente el siguiente. Pablo sale con Bernabé de Antioquía. Antioquía era la capital de la provincia romana de Siria, quedaba al norte de Palestina, era una ciudad muy importante. Después de Roma, junto con Éfeso y Alejandría, eran pues las 3 ciudades más importantes del Imperio Romano. Antioquía, el título o el nombre de la ciudad se debía o era en honor de uno de los reyes sirios anteriores a Cristo, un rey Seleucida, de la dinastía Seleucida, llamado Antíoco. De ahí viene el nombre Antioquía. Yo pienso que de allí deriva también el nombre de nuestra provincia, de nuestro departamento, Antioquia, decimos nosotros. En griego el acento es diferente, Antioquía se dice en griego. En todo caso, salen pues de Antioquía. Allí había una gran comunidad cristiana fundada por los judíos de habla griega que habían tenido que huir de Jerusalén, la fundaron, y allí se desarrolló el cristianismo ampliamente, y sobre todo se hizo algo muy importante, amables oyentes, y es que los helenistas de Antioquía, los jefes de esa iglesia, entre los cuales estaba Bernabé, al cual se juntó pronto Pablo, los jefes de esta iglesia aceptaron como cristianos a gente que no era de sangre judía, no era de raza judía. Los varones no tenían la circuncisión, los aceptaron como cristianos, los bautizaron y los dejaron entrar en todas las cosas de la iglesia, sin exigirles ni la circuncisión ni el cumplimiento de las obligaciones rituales, por ejemplo, de comidas de la ley de Moisés. Ese fue un paso, digamos, importantísimo en la historia del cristianismo naciente. Pues bien, salen Pablo y Bernabé de Antioquía, van a el puerto de Antioquía que se llamaba Seleucia, y de allí embarcan para Chipre y están en la isla de Chipre durante un tiempo. Luego navegan hacia el continente. Me olvidé decirles, iba con ellos un primo de Bernabé llamado Juan Marcos.
con este Juan Marcos tradicionalmente se ha identificado al autor del Evangelio según Marcos, que todos ustedes conocen. Llegan pues a la costa del continente, el sur de la actual Turquía, y suben pasando por terrenos inhóspitos y finalmente llegan a Antioquía de Pisidia. Fíjense que encontramos otra ciudad llamada Antioquía. Porque ha sido muy importante y muy famoso, por eso le dedicaban las ciudades a él y llevaban su nombre. Llegan pues a Antioquía de Pisidia, que queda, digamos, en el sur de Turquía, no exactamente en el centro, sino del centro hacia el sur, de lo que es actualmente hoy la Turquía continental, la Turquía asiática. Y allí entonces predican. ¿Cómo predican? Aquí se cuenta, en el texto que acabamos de leer, cómo lo hacen. El autor de Hechos de los Apóstoles tiene un esquema para presentar la predicación de Pablo. Siempre dice que Pablo, pues en este caso acompañado de Bernabé, llegan a la sinagoga de los judíos. Es decir, en las ciudades del Imperio Romano de ese tiempo había ya judíos y los judíos tenían lugar de oración. El lugar de oración de los judíos se llamaba sinagoga, que significa en griego lugar de reunión. Sinagogin significa reunirse. Entonces van a la sinagoga y allí entonces les dan la palabra y hablan. En la sinagoga encuentran pues judíos de nacimiento, pero además de judíos de nacimiento encuentran en la sinagoga, fíjense queridos oyentes, personas no judías, pero simpatizantes de los judíos. Algunos de ellos, de los simpatizantes de los judíos, ya habían abrazado la fe judía, y no solamente la fe judía, sino que también habían abrazado el judaísmo completamente, es decir, se habían hecho circuncidar los varones y se habían comprometido a guardar los preceptos de la ley de Moisés, es decir, por ejemplo, los preceptos de los alimentos. Esos no judíos de nacimiento, pero que habían abrazado la fe judía y habían llegado hasta circuncidarse y se habían obligado a cumplir los preceptos no solamente morales, sino también rituales de la ley de Moisés, eran llamados prosélitos. Prosélitos es una palabra griega que está formada de la preposición griega pros, que significa hacia, y élitos es la forma del perfecto, del verbo ergeste, que significa en griego venir. Prosélitos es los que vienen y se agregan, es decir, los agregados, los advenientes. ¿Ven? Esos son los prosélitos, los que vinieron y entraron al grupo de los judíos. Y además de judíos pues de nacimiento y prosélitos, es decir, no judíos, pero que habían abrazado la fe judía con circuncisión y todo, había otros que no habían llegado hasta circuncidarse, sino que simplemente eran simpatizantes de la fe judía, creían en el Dios de Israel, cumplían los preceptos morales de la Biblia, pero no llegaban a la circuncisión ni a los preceptos rituales. Los judíos llamaban a esos paganos o a esos no judíos, los llamaban temerosos de Dios. Al entrar pues Pablo y Bernabé en una sinagoga judía, encontraban judíos, también prosélitos y también temerosos de Dios. Allí dice el texto, predicar. Y la predicación encontró mucho eco. Tanto eco encontró que al sábado siguiente la ciudad pues se había alborotado y mucha gente había ido a la sinagoga a escuchar la predicación de Pablo y Bernabé. Esto provocó evidentemente disensión entre los judíos mismos. Unos estaban de acuerdo, otros no. Y los que no estaban de acuerdo querían pues de todas maneras apartar a Pablo y Bernabé porque veían que ellos introducían una cosa nueva que el judaísmo tradicional no contemplaba. Y por eso entonces se presentó, aquí dice el texto, envidias de los judíos que respondían con insultos a las palabras de Pablo. Y ahí viene entonces la decisión a la cual Pablo somete la concurrencia. Dice así: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Fíjense, teníamos que anunciaros a vosotros primero la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es primero para los judíos. Este primero que emplea
aquí el Pablo de Lucas, es decir, el Pablo que habla en este discurso lucano. Este primero es un adverbio que aparece en Pablo varias veces. En la carta a los Romanos al comienzo, Pablo emplea exactamente la misma palabra de cuenta propia. La salvación de Dios en Jesucristo por el Evangelio es primero para los judíos y después para los griegos. Primero para los judíos, es decir, se reconoce el privilegio histórico salvífico de Israel. Israel es el pueblo de la alianza, el pueblo de la promesa de Dios. Por eso, primero para los judíos. Llegó a ser tan importante, amables oyentes, este adverbio primero para los judíos, primero, proton se dice en griego, que hasta es proyectado a la palabra de Jesús. El Evangelio de Marcos es un evangelio que procede de los grupos helenistas de Antioquía, que se regaron en Antioquía y en Fenicia, con los cuales Pablo tuvo mucho contacto. Fíjense pues, el autor del Evangelio pone como palabra de Jesús a la mujer griega, a la mujer helenista, que le pide a Jesús que le cure una hija que está poseída por un demonio. Pone en boca de Jesús esta palabra a la mujer: deja que primero se sacien los hijos. Afes proton hortastine tategna, eso lo dice Marcos en el capítulo 7. Proton es el mismo adverbio que emplea aquí Lucas de Pablo y que Pablo emplea de cuenta propia. Proton, es decir, primero los judíos. Pablo pues les dice: a ustedes les tenía yo que anunciar primero el Evangelio, pero como ustedes no quieren, entonces nos vamos a los gentiles, es decir, a los no judíos. Se llamaban gentiles. ¿De dónde viene la palabra? Fíjense, en nuestro idioma, gentil es un adjetivo que indica que es muy amable, muy bien educado, que se comporta muy bien, es muy gentil. Le dice, por ejemplo, una persona a otra cuando la atiende bien, es muy gentil. En todo caso, gentil significa eso en nuestro idioma. ¿Pero de dónde viene? Viene de la palabra latina gens o gens, y en plural gentes, que significa naciones. Naciones. Los judíos llamaban a los no judíos gentes en latín, ethni en griego. Ethni se dice en griego, gentes en latín, las naciones, para distinguirle de Israel. Por tanto, cuando ustedes encuentren en el Nuevo Testamento, en castellano, la palabra gentiles, sepan que el término griego que está detrás es ethni, ta ethni, las naciones, es decir, los no judíos. Pablo, pues, lo que quiere decir en Antioquía es esto: como ustedes judíos no quisieron el Evangelio y nos están poniendo tanto problema, pues los dejamos a ustedes. Primero nos tocaba anunciarles a ustedes el Evangelio, pero como no quisieron, nos vamos para los no judíos, es decir, para los gentiles. Y entonces abrían pues ya el Evangelio de los gentiles, y allí al ladito de la sinagoga, con gente sacada de la sinagoga, empezaron Pablo y Bernabé, aquí en Antioquía de Pisidia, como lo hicieron en otras partes, empezaron a formar los grupitos cristianos, es decir, la iglesia. Así fue surgiendo, amables oyentes, la iglesia en el mundo de los gentiles, es decir, el mundo de las naciones, en el mundo de habla griega. Al final del texto que leímos ahora aparece un rasgo muy interesante, que es bueno comentar, aún comentarlo con un poco de humor. Dice pues aquí que la gente de Antioquía de Pisidia se alborotó y pues debido a que Pablo y Bernabé estaban prácticamente dividiendo la sinagoga, dividiendo a los judíos. Unos seguían como judíos, es decir, apegados a la ley de Moisés, otros se hacían cristianos, es decir, Pablo y Bernabé sembraron lo que podría llamarse humanamente una disensión. Para nosotros sembraron la semilla del Evangelio y fueron formando la iglesia. Entonces dice aquí, escuchen esto: pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Es decir, armaron allí pues una contraofensiva contra Pablo y Bernabé, y en la contraofensiva participaron las señoras distinguidas y devotas. Noten bien la importancia de las mujeres. Las mujeres siempre han sido, yo pienso que desde ese tiempo entre los judíos, han sido las primeras concurrentes en la sinagoga.
Las mujeres, ustedes saben, se caracterizan por tener, digamos, una especial sensibilidad emocional, y la religión toca básicamente esa parte tan importante del ser humano. Es la parte emocional, la parte afectiva. Ahí es donde incide lo religioso, o donde, pues bien, estas señoras reaccionaron contra Pablo y Bernabé. Le dijeron: mire, están acabando con nuestra religión estos tipos. Eran seguramente señoras judías, y entonces alborotaron el avispero estas mujeres, y junto con otros hicieron que Pablo y Bernabé se fueran del territorio. Me llega a la mente, ahora que les digo de la sensibilidad religiosa de las mujeres, lo que pues nos provocó a nosotros mucha risa hace muchos años, con un compañero nuestro que lastimosamente ya murió, el padre Mario Martínez Madrid. Él era párroco, si mal no estoy, de Venecia, Antioquia, un pueblecito que queda en el suroeste, en el camino entre Medellín y Bolombolo, por la carretera vieja. Sin entrar a Fredonia, uno sigue por Venecia, y ahí quedaba, creo, ahí era párroco Mario Martínez. Era un hombre de un gran sentido del humor, y le tocó la época pues del concilio. Estaba él recién ordenadito como todos nosotros, y los cambios del concilio, es decir, cantar en la misa en castellano, hacer que la gente participara, pero la gente, sobre todo las señoras, estaban acostumbradas a la piedad que les habían enseñado. Era rezar el rosario en misa, rezar novenas y rezar cosas. Y Mario se puso a pensar: ¿cómo hago yo para que estas señoras participen en la misa, respondan, canten, guarden la camándula, dejen las novenas y se metan en la misa? ¿Y saben qué se le ocurrió? Como aquí en Medellín estaban los Caballeros del Santo Sepulcro, él entonces fundó las Caballeras del Santo Sepulcro de Venecia, y con un papel especial en pergamino les dio al grupo de señoras más importante de Venecia un nombramiento de Caballera del Santo Sepulcro, y organizó una ceremonia para consagrarlas. Las llevó a la iglesia, les puso las túnicas de las imágenes de los apóstoles que sacamos en procesión, las túnicas y las capas, y agarró él en la espada de San Pedro, que era de palo, pintada de color plateado, y él con capa pluvial y roquete y bonete en la cabeza las armó, Caballeros del Santo Sepulcro, dándoles a cada una de ellas con la espada en el hombro y diciéndoles: ustedes han sido consagradas para promover la reforma litúrgica del Vaticano II en esta parroquia. Y ahí entonces puso a todas las señoras a funcionar, a todas a contestar en la misa, a cantar, a guardar la camándula y las novenas. La segunda lectura de este domingo está tomada del libro del Apocalipsis, en el capítulo 7. Apocalipsis en griego significa revelación, descubrimiento. Kaliptin en griego es cubrir. Apocaliptin es descubrir. Apo equivale a nuestro castellano descubrir. Desapocaliptin. Apocalipsis es descubrimiento, es decir, revelación. Es una palabra en griego femenina, y apocalipsis, pero en castellano, como suponemos la palabra masculina libro, hablamos del libro del Apocalipsis, o por tanto decimos el Apocalipsis. En griego se diría, es decir, si se emplea el sustantivo como tal, diríamos nosotros en griego la Apocalipsis. No el Apocalipsis, sino la Apocalipsis, pero como suponemos libro, entonces decimos el Apocalipsis. Entonces no se les olvide, pues, amables oyentes, que se llama así el libro porque es una revelación. Así comienza el libro: Apocalipsis Jesucristo, dicen las primeras palabras en griego del libro, significa revelación de Jesucristo. Por eso los evangélicos generalmente llaman el libro de la revelación. Y por ejemplo los alemanes lo llaman el libro de la Offenbarung Johannis,
la revelación de Juan, porque Juan es el autor, como el mismo libro lo dice, Juan el profeta. Pues bien, el pedacito que toca leer dice así: Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed. No les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Este libro de la Revelación, Apocalipsis, es un escrito relativamente tardío del Nuevo Testamento. Hay que situarlo en los años 90, en la década de los años 90, probablemente durante el reinado del emperador romano Domiciano. Domiciano era de la dinastía Flavia. El primer emperador de esa dinastía fue Vespasiano. Luego siguió Tito. Vespasiano y Tito atacaron Jerusalén. Cuando estaban en el ataque, Vespasiano fue elegido por las legiones emperador y tuvo que regresar pues de Palestina a Roma, y allí fue reconocido emperador y quedó su hijo Tito encargado de la guerra, y fue Tito el que venció a los judíos, entró en Jerusalén y prácticamente destruyó la ciudad y el templo. Luego, al regresar a Roma, sucedió a su padre Vespasiano, y a la muerte de Tito, su hermano Domiciano tomó o heredó el imperio. Es la dinastía Flavia, es decir, en Roma varias familias encabezaron el imperio. La primera familia imperial romana fue la familia de los Césares. César era el apellido, es como diríamos nosotros en castellano ahora los Restrepos o los Ramírez. César, el más importante fue Julio César, pero Julio no fue emperador, era el jefe de Roma, pero no emperador, fue cónsul. Un sobrino de César, Octaviano Augusto, ahí sí a ese le dieron ya el nombre o el título de emperador. Y después de Augusto siguió Tiberio, de la misma familia, y después de Tiberio siguió Calígula, y después de Calígula siguió Claudio, y después de Claudio siguió Nerón, y con Nerón terminó la dinastía de los Césares propiamente dichos. Después de Nerón hubo revueltas y pasaron dos emperadores rápidamente, y finalmente se asentó el imperio en Vespasiano, es decir, la familia Flavia de Roma. Pues bien, el libro del Apocalipsis, o Apocalipsis como se dice en griego, es escrito en los años 90. El autor se llama Juan, es un profeta de la iglesia del Asia Menor, es decir, de lo que es hoy la Turquía continental. Era la provincia romana de Asia, cuya capital era Éfeso. Allí trabajaba Juan, era profeta y conocía las comunidades. Durante la época de Domiciano hubo muchas dificultades para los cristianos porque se había centrado en Roma, fíjense queridos oyentes, el culto del emperador. A Domiciano, por ejemplo, se le llamaba Dominus et Deus Noster. Creo que ustedes en castellano entienden estas palabras latinas que yo acabo de decir. Dominus et Deus Noster, es como si estuviéramos en una misa de hace 30 años. Dominus et Deus Noster, es decir, Señor y Dios nuestro, lo decían del emperador de Roma. Pues bien, exactamente lo mismo decían los cristianos de Jesucristo, exactamente lo mismo. Fíjense, en el Evangelio de San Juan, al final, cuando Tomás el incrédulo reconoce a Jesús resucitado, lo llama Ho Kyrios mu ke Theos mu, Señor mío, Dios mío. Pues bien, esos dos títulos, Señor, Kyrios en griego, Dominus en latín, Theos, Dios en griego, Deus en latín, lo decían del emperador Domiciano. Y había que darle culto al emperador. En Oriente, sobre todo, el culto al emperador era muy obligatorio y muchos cristianos se negaban a hacerlo
y por eso, digamos, les eran confiscados los bienes y hubo hasta mortandad, parece. Hoy en día, durante mucho tiempo se solió decir que Domiciano organizó una persecución contra los cristianos en todo el imperio. Actualmente esa idea no se sostiene, digamos, totalmente, pero sí se sabe con certeza que hubo persecuciones contra cristianos y que muchos tuvieron que dar la vida precisamente para conservar su fe, porque para un cristiano no era posible llamar al emperador Dominus et Deus Noster, Señor y Dios nuestro, como se llamaba Domiciano. Desde este punto de vista o en este trasfondo, ustedes entienden entonces la visión que tiene Juan el profeta. Tiene una visión maravillosa. Se ve frente al trono de Dios. Dios está sentado en el trono y delante del trono de Dios está el Cordero, dice el texto, y una multitud inmensa rodea o está frente al trono de Dios y el Cordero. Fíjense cómo lo dice el autor. Vi una muchedumbre inmensa, yo Juan, que nadie podía contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, la palma del martirio, en el imperio donde había diferentes naciones y pueblos y lenguas. ¿Ven? En el imperio había cristianos por todas partes y muchos cristianos habían tenido ya que pagar con su vida su adhesión a la fe cristiana y sobre todo su negativa de dar culto al emperador de Roma. Entonces los ve frente al trono de Dios y del Cordero, esa muchedumbre inmensa vestido de blanco y con palmas en las manos, y escucha entonces el visionario que es transportado en visión al cielo, delante del trono de Dios, escucha esta palabra: estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios dándole culto día y noche en tu templo. En el templo celestial están pues todos los mártires cristianos provenientes de todas las regiones del imperio, que hablaban diferentes lenguas, tenían diferentes culturas, pero prácticamente estaban bajo el poder de Roma. Allí están pues ya sacrificados, blanquearon sus mantos blancos en la sangre del Cordero. La sangre del Cordero, el vestido de los mártires es blanco, y fíjense la paradoja, los blanquearon en la sangre del Cordero, Algunos interpretan la blancura de los mantos como la blancura virginal, pero pienso yo, no habría que introducir este elemento dentro del texto. Simple y llanamente se trata pues de los mártires cristianos que, al pasar por esa prueba tan tremenda de su fe, llegan frente al trono celestial y allí quedan reunidos frente a Dios y frente a Jesucristo. Y así llegamos a la lectura del Evangelio del cuarto domingo de Pascua. ¿Saben ustedes cómo llaman popularmente este domingo en nuestras parroquias? El Domingo del Buen Pastor. ¿Por qué lo llaman así? Porque el Evangelio de San Juan en el capítulo 10 tiene como tema el Buen Pastor. Y entonces, para los 3 ciclos dominicales, los liturgistas católicos en el Vaticano, después del Vaticano II del Concilio, entonces dividieron el capítulo en 3 pedacitos. El primer pedacito del capítulo 10 del cuarto Evangelio, en que se habla de el pastoreo, lo pusieron en el ciclo A. El segundo pedacito lo pusieron en el ciclo B, donde ya se habla del buen pastor, y el tercer pedacito del capítulo 10, que es el que toca leer ahora, lo pusieron en el ciclo C. Pues bien, pastor es Dios. El salterio hebreo tiene un salmo bellísimo que leemos nosotros con mucha frecuencia, precioso, el Salmo 23. Dios es mi pastor, o el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Dios es pastor, eso dice el Salmo 23. Es un salmo muy hermoso. El cristianismo, rápidamente inspirado en la actuación de Jesús, aplicó este salmo a Jesús. Lo más antiguo, pienso yo, está en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos.
Ustedes pueden buscar allí la introducción que pone el evangelista Marcos a la narración de la primera multiplicación de los panes y de los peces. Dice Marcos que Jesús lo siguió una gran multitud, y cuando Jesús los vio pues rodeándolo, entonces dice Marcos hermosamente, dice que Jesús se compadeció de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y empezó a enseñarles muchas cosas, como ovejas sin pastor. Luego, como no tenían nada que comer, viene entonces el relato de la multiplicación del pan y del pescado. Y entonces Jesús aparece pues como el que reúne a su pueblo y lo alimenta, como hace un pastor con las ovejas. Ahí tienen ustedes en el Evangelio de Marcos el primer texto evangélico sobre el tema de Jesús pastor. Pero ese texto, pienso yo, tiene unos antecedentes en la Biblia misma, y es la parábola de Jesús. Esta es una parábola que salió ciertamente de la boca de él, en que compara a Dios con un pastor, así como lo había hecho Israel. Y lo compara, escuchen amables oyentes, lo compara con esta intención, con la intención de mostrar que cuando un pastor es un pastor bueno, prefiere la ovejita que está en dificultades a las otras ovejitas que están tranquilas y que no les falta nada. Así dice Jesús: ¿quién de vosotros que tenga 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el aprisco y va en busca de la perdida hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la carga sobre los hombros muy contento, y reúne amigos y vecinos y les dice: hagan fiesta conmigo, encontré la ovejita que se me había perdido. Así habló Jesús. Eso aparece en Mateo 18 y también en Lucas 15. En Lucas 15. Por tanto, la imagen del pastor en la tradición cristiana procede de la boca del mismo Jesús, que la aplica a Dios. Dios es así. Y precisamente porque Dios es así, porque Dios paradójicamente importa más la ovejita perdida que las demás, y por eso deja las 99 en el aprisco para buscar la perdida, entonces también Jesús, dice él, va a buscar a los que estaban perdidos. Se compadece de los extraviados, porque no necesitan médicos los sanos, sino precisamente los que están enfermos. Decía Jesús, no vino a llamar a justos sino a pecadores. Ustedes ven pues cómo transporta Jesús a través del tema del pastor una convicción teológica de Israel a su propia persona. Así como Dios es pastor de su pueblo, así como un pastor manifiesta su amor por el último y por el más despreciable y por el más, el que anda en mayores dificultades, también lo hace Jesús. Así lo dice él. Pues bien, en el cuarto evangelio, este tema, digamos, se vuelve tema de un capítulo entero. Juan, capítulo 10 está el tema del pastor. Al principio, la comparación es esta: yo soy la puerta de las ovejas. Es decir, las ovejas se guardan en el aprisco. El corral de las ovejas se llama aprisco, y tiene, digamos, su cerca o su muro. Allí guarda el pastor a las ovejas. ¿Y por qué las guarda allí? Porque no las puede dejar en la noche, sobre todo en la noche, no las puede dejar a la intemperie, o mejor dicho, sin protección, porque las ovejas tienen enemigos, depredadores, y los depredadores de las ovejas son los lobos, o animales, digamos, más o menos felinos o caninos. Los lobos son caninos, y los gatos monteses, todo eso son felinos, atacan las ovejas y se las comen. Por eso las guardan en el aprisco, es decir, las mantienen bien tenidas a las ovejas. Pues bien, Jesús dice: yo soy la puerta de las ovejas, es la puerta del aprisco. ¿Qué quiere decir con eso el cuarto evangelio? Quiere decir que el aprisco de Jesús, es decir, la iglesia, nosotros, tiene una puerta, y la puerta es Él. Es Él. No puede llegar cualquiera a manejar a las ovejas y a guiarlas y a conducirlas y a alimentarlas sin entrar por la puerta, es decir, sin entrar por Él. Si brinca por el muro, si salta por la cerca, es un ladrón que no quiere sino hacer estragos y dañar a las ovejas. Tienen que entrar por Él. ¿Por qué emplea el cuarto evangelio esa comparación? Porque en el tiempo de la composición del cuarto evangelio había gente que ya había abandonado, digamos, la enseñanza de Jesús, y que hablaban de Jesús en términos como
no se había hablado antes, eran los gnósticos. Los gnósticos. Los gnósticos ya están pues en la mira del cuarto evangelista cuando habla o cuando pone a hablar a Jesús, yo soy la puerta de las ovejas. En la segunda parte del discurso, eso se lee en el ciclo A. En el ciclo B se lee la segunda parte del discurso donde la comparación es esta, yo soy el buen pastor. Esa es la que más conocemos. Es el buen pastor, da la vida por sus ovejas, las defiende del lobo, en fin. Ahí está, esa es la segunda parte, eso se lee en el ciclo B. Y en el ciclo C, tomado del mismo capítulo 10, se lee este pedacito que yo les voy a leer para comentarlo enseguida. Dice así, Juan capítulo 10, versículos 27 a 30. Dice, en aquel tiempo dijo Jesús, mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna, no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Esta es la conclusión de todo el discurso del buen pastor, este pedacito que leímos hoy. Es como un resumen de lo que se dice en la segunda parte del discurso, la comparación que hace Jesús, yo soy el buen pastor. Pues bien, pienso yo, y a mí me gusta mucho este tipo de consideraciones. Fíjense, aquí se transparenta la experiencia de los seres humanos con el reino animal. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Fíjense, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Cuál es la experiencia básica que hay aquí? Y es que los animales se acostumbran al que los cuida, a la persona que los guía, a la persona que los alimenta. Fíjense, eso hace el perrito de la casa con uno. Uno habla y el perrito ahí mismo. Yo silbo, por ejemplo, la perrita que me regalaron hace tiempo, a veces sale al balcón de la casa cural y queda al frente de la iglesia. Y cuando yo salgo de la iglesia y la veo en el balcón, doy un silbidito, ella ya sabe. Y ahí mismo que yo silbo, el animalito se alborota, porque sabe de quién viene la señal. Inmediatamente conocen mi voz. Otro las puede hablar y si no es la voz que conocen, no van. Los animales tienen esa característica, las ovejas con su pastor. Las ovejas con su pastor lo conocen, el pastor las conoce a ellas y ellas conocen al pastor. Se forma, por tanto, una vinculación, diría yo, entre pastor y ovejas, entre ovejas y pastor. La comparación de el pastor y las ovejas con Dios y su pueblo es algo, como decíamos ahora, del pueblo de Israel. En el Salmo 23 aparece en una forma muy hermosa. Para poder hablar de Dios, amables oyentes, el ser humano tiene que apelar a los símbolos, porque finalmente Dios es el último misterio. De ahí que en el rigor de la palabra, para Dios no hay palabra que baste ni palabra que sirva. De ahí que en la experiencia profunda de la realidad de Dios, un ser humano queda arrobado y en silencio, porque Dios es inefable. De ahí que la experiencia por antonomasia del ser humano frente a Dios es el arrobamiento místico, y el arrobamiento místico es el silencio profundo de la meditación, que puede llegar a un éxtasis, es decir, al quedar uno fuera de sí, prácticamente fuera de sí, como suspendido entre todo y nada, frente a Dios. Eso es común a todo el fenómeno religioso humano, pero el ser humano, ante esa maravillosa dignación del misterio profundo de la realidad, el ser humano ha osado hablar, pronunciar una palabra, y como el ser humano ha pronunciado una palabra, pienso yo, esa pronunciación humana de la palabra que el hombre hace frente a Dios, digamos, procede del hecho de que Dios también quiso pronunciar una palabra frente al hombre. Y así entonces los dos lenguajes se encuentran, el lenguaje del hombre sobre Dios y el lenguaje de Dios sobre el hombre. Y es un lenguaje evidentemente simbólico, es decir, porque si hablamos de Dios, tenemos que hablar a partir de lo que conocemos y de lo que experimentamos. Y si Dios nos habla, tiene que hablar, digamos, empleando el lenguaje que podamos comprender. Ese es el lenguaje de los símbolos. Uno de los símbolos es el pastor y las ovejas.
Israel empleó muchos otros lenguajes, el padre y el hijo, por ejemplo, el papá y el hijo, la madre y el hijo, y uno muy lindo, muy hermoso, es el esposo y la esposa, Dios el esposo, Israel la esposa amante. ¿Ven? También se emplea en la Biblia. Y hay otros lenguajes simbólicos que la Biblia emplea para hablar de Dios. Por ejemplo, uno que es un poco inusitado, pero es muy importante en la experiencia original de Israel, el guerrero, y aquellos por los cuales el guerrero lucha. Yahvé, es decir, Jehová, es un guerrero, lucha por Israel, y entonces como guerrero portentoso, él libera a los hebreos de la esclavitud y hunde a los egipcios en un mar embravecido. Eso lo canta Moisés en el capítulo 15 del Éxodo. Yo le estoy dando simplemente ejemplos del lenguaje poético, simbólico de la Biblia sobre Dios. Aquí es pues pastor ovejas. Y ven ustedes cómo la experiencia humana del trato humano con los animales y el acercamiento de los animales al hombre, digámoslo así, proporcionan la experiencia, es decir, como el sustrato, el trasfondo que permite hablar así. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. La vida eterna es lo que da Jesús como pastor. Ven, el pastor a las ovejas en la realidad, ¿qué hace? Las saca a buscar pastos, las saca a buscar aguas, es decir, las da comida y bebida. Por la tarde las encierra en el aprisco, si viene el lobo, las defiende, en fin, es lo que hace el pastor. Jesús no da pues pastos y aguas a sus ovejas, sino que les da vida eterna, no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, pertenecemos a Jesús, Él nos considera suyos, como un pastor considera suyas sus ovejas, por tanto nos defiende, ejerce su posesión sobre nosotros. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Cuando estamos en su mano estamos seguros, porque no hay fuerza humana de ninguna manera que nos pueda arrancar de aquel que finalmente nos abarca y nos toma para sí. Esto da una inmensa seguridad en nuestra convicción religiosa. A menudo, fíjense, nos sentimos nosotros los seres humanos frente a Dios como abandonados, como solitarios, como sometidos a todos los avatares del destino, como zarandeados por las fuerzas cósmicas. Hoy en día esto es muy común, y en la antigüedad también quizá fue mucho más común. El cristianismo tuvo que lidiar con esas concepciones de la cosmología popular helenista de su tiempo. Hoy en día todo eso se está volviendo otra vez a revivir. Pues bien, la gran seguridad de un cristiano es saber que está en manos de Jesucristo, y no hay entonces fuerza humana ni ninguna otra que nos pueda arrebatar de la mano, cuando el que nos sostiene es Él. Estamos seguros, pues, cuando Él nos tiene en su mano. ¿Y eso por qué? Lo dice al final el texto: mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Nosotros pertenecemos a Jesús, no, diría yo, porque nosotros mismos, digamos, podamos acercarnos a Jesús de cuenta propia, sino porque Dios nos da a Jesús. Somos, diría, un regalo que Dios hace a su Hijo. Nosotros somos ovejas de Jesús, el buen pastor, porque Dios nos entrega Él mismo a su Hijo, en el sentido de que Él nos vuelve ovejas de su Hijo. Eso lo explica muy hermosamente esta idea que está acá, en una forma más clara quizá, el capítulo 6 en el discurso de Cafarnaúm de Jesús, cuando dice Jesús: nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo trae. Dice la Escritura: todos serán discípulos de Dios. Todo el que escucha a Dios y aprende, entonces viene a mí. Es decir, Dios es como el maestro interior en nuestra vida. ¿Qué hace un maestro? Un maestro habla para que el alumno escuche con sus oídos y vea lo que escribe en el tablero con sus ojos, y así aprende. El maestro humano, digámoslo así, enseña desde afuera. Dios es un maestro que no enseña desde afuera, sino desde adentro.
Nosotros los cristianos somos discípulos de Dios porque Dios es nuestro maestro interior. Y por tanto, con Dios como maestro interior, Él tiene su modo, digámoslo así, instruyéndonos desde adentro, iluminándonos desde adentro de llevarnos a Jesús, de entregarnos a Él, de darnos a Él. Esa es lo que dice Jesús. Nadie puede venir a mí, es decir, creer en mí, si el Padre no lo trae. Dios nos lleva a Jesús cuando como maestro desde adentro nos alecciona, nos ilumina y nos guía. Yo creo que ahí entienden ustedes lo que dice aquí Jesús. Mi Padre que me las ha dado, nosotros somos ovejas que Dios dio a Jesucristo, supera a todos y nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. Estar en manos de Jesús significa estar en manos de Dios. En manos de Dios, en la gran seguridad. Jesús y Dios están, por tanto, en una conexión, digamos, que lo deja a uno arrobado porque toca el misterio de la intimidad de Dios. Así termina entonces Jesús esta palabra con una frase de esas que precisamente constituyen, diría yo, el punto de partida de la reflexión teológica cristiana, digamos, en el trasfondo de la filosofía griega que marcó la teología y la cristología cristiana desde el siglo II. La frase es esta: el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Es decir, Jesús y Dios son uno. Terminamos con esa frase, el Padre y yo somos uno, que imagínense ustedes, debió ser un tremendo escándalo para los judíos que escuchaban esta explicación cristiana. Hay alguien que no es el Padre, sino el Hijo, que es uno con el Padre. Ahí están ustedes en la fe cristiana. Para un judío es demasiado pedir. No pudieron ellos dar ese paso. Nosotros lo dimos. Hoy en día, yo les cuento, hay tendencias de teología cristiana que consisten en deshacer ese camino. Uno como teólogo y como persona, digamos, que maneja esos temas, lo sabe muy bien. Ahí ven ustedes entonces, la problemática que se presenta dentro del corazón de la Iglesia y que finalmente resulta ser sumamente compleja y difícil.